Ustedes saben que la histamina deriva de la histamina, que es un aminoácido. Y esa histamina, tú está acá, entonces es un mediador que se puede encontrar a nivel periférico y también a nivel del sistema nervioso central como neurotransmisor. Entonces, depende un poco de su tipo de receptor para ver cuáles son las respuestas que va a producir. Entonces, cuando hablamos de H1, por ejemplo, el receptor H1 se halla a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos, así como el M3 que hemos visto antes, el H1 se encuentra a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, la activación de la proteína GQ, como ya sabemos, produce a su vez que se active la fosfolipasa C y se formen a partir del TIP2 los segundos mensajeros que ya conocemos. Y con estos mensajeros aumenta el calcio citosólico y el endotelio se puede contraer. Si nosotros recordamos la contracción endotelial puede hacer que el espacio entre las células endoteliales aumente y de esa manera puede escapar líquido, ¿no?, de algunas proteínas desde el plasma. Entonces, parte de la respuesta inflamatoria por histamina se produce por el receptor H1 a nivel de la célula endotelial. Cuando la célula endotelial se contrae, se acorta, ¿no?, el espacio entre célula y célula aumenta y por ahí puede escapar algo de fluido plasmático. Entonces, cuando hay una inflamación, una picadura de un insecto, una infección y se libera histamina, todos sabemos que se hincha, hay un edema. Y ese edema tiene que ver con la salida de líquido, plasma en este caso, desde el vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial. Entonces, la contracción endotelial. Por otro lado, este mismo mecanismo va a producir, como ya vimos también en la reunión anterior, un aumento en la formación de óxido nítrico. Nosotros sabemos de que el aumento de calcio que se produciría acá, que ya sabemos que se va a producir, ya no podemos estar repitiendo todo lo que ya conocemos, ese aumento de calcio con la calmodulina puede activar una óxido nítrico sintasa. Decíamos la semana pasada, la NOSI puede convertirse en NOSA. Y esa óxido nítrico sintasa activa, entonces va a formar óxido nítrico que va a pasar al músculo liso. Entonces, estamos hablando de endotelio. Igual que sucede con el receptor M3 y la acetilcolina, la histamina puede hacer que se forme óxido nítrico y pase al músculo liso. Si pasa al músculo liso, ¿lo relaja o lo contrae? El óxido nítrico. Lo relaja. El óxido nítrico es relajante por la vía del GMP cíclico, de acuerdo, que hemos visto también glucina fosfatasa, y tenemos que ir familiarizándonos con todas esas cositas para no tener problemas, ¿ya? Entonces, lo relaja. De manera de que la arteriola, en este caso, estamos hablando de un músculo liso a la arteriola, hasta la misma vénula, puede dilatarse. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una inflamación en el tejido? Como hemos dicho, cuando te pica un insecto, cuando hay una infección ahí, ¿no? Se hincha, se edematiza, porque sale plasma, y se pone, lógicamente, rojo y caliente. Ese enrojecimiento se debe a la vasodilatación. Y esa vasodilatación es porque el músculo liso de las arteriolas se relaja, ¿ya? Porque está formándose aquí, se está liberando aquí a nivel del endotelio óxido nítrico, que va a pasar al músculo liso y lo va a relajar, ¿ya? Entonces, esa vasodilatación produce un mayor flujo sanguíneo, la zona inflamada se pone roja por el mayor aporte de sangre, y como hay mayor cantidad también de acumulación de sangre arterial local, se pone caliente, ¿no?, que son los signos propios de la inflamación. Por supuesto, la histamina también puede activar terminaciones nerviosas libres. Y en la terminación nerviosa libre la respuesta es parecida, ¿no? Entonces, si aumenta el calcio en cualquier tejido nervioso, ya debemos tener muy claro eso, el aumento de calcio despolariza, y si despolariza, activa. Se abren canales de sodio, se despolariza la terminación nerviosa, y eso va a originar un impulso nervioso, preguntamos en algún grupo el día sábado, una onda de negatividad, ¿no?, que va a avanzar. Se supone que si son fibras tipo C, como lo decían el sábado, tenía que propagarse a lo largo de toda la superficie, es una vía de dolor lento, ¿no? Si es en neuronas o en terminaciones de fibras de tipo A o de tipo B, que son mielínicas, puede ir más rápido, ¿no? Eso ya depende.
pero la idea es que también puede participar en el dolor. En resumen, la histamina siempre se ha relacionado con los 4 signos de la inflamación, ¿no? Rubor, que es enrojecimiento, ¿no? Dolor, estamos diciendo cómo se produce por estimulación de la terminación nerviosa. Calor, porque hay un aumento de la concentración de sangre local. Y edema o hinchazón, tumor se le dice, ¿no? Aumento de volumen, que es por la salida de plasma desde el interior del vaso sanguíneo. Entonces, esas son las características de la respuesta a la histamina en los tejidos, ¿no? Sobre todo a nivel vascular y los procesos inflamatorios. Por supuesto, la histamina también se encuentra en el sistema nervioso. Hay receptores para la histamina, receptor H1, que cuando son activados, pues facilitan la neurotransmisión excitatoria. Entonces, en nuestro sistema nervioso, la histamina es un neurotransmisor excitatorio, así como la noradrenalina. El sistema nervioso me refiero a la dopamina, que nos mantienen despiertos, más o menos atentos o activos. Entonces, pero eso es a nivel sistema nervioso. A nivel periférico tiene esas características vasculares sobre todo. Los receptores H2 los vamos a ver en el músculo liso. Acá, como hemos dicho, estamos hablando más de endotelio. En el músculo liso no hay muchos receptores H1, músculo liso vascular, la respuesta más es por óxido nítrico. Pero en el músculo liso sí, en general, de todo nuestro organismo hay principalmente receptores H2. Y en algunas glándulas, como las glándulas gástricas, ¿no? Entonces, de secreción del ácido clorhídrico. Entonces, el receptor H2, a diferencia del H1, ustedes lo ven claramente, está acoplado a una proteína GS. De manera que, si esto es así, si está en el músculo liso y aumenta el AMP cíclico, todo esto ya sabemos, jóvenes, si aumenta el AMP cíclico en el músculo liso, digamos bronquial, ¿no? ¿Qué sucedería? Relajación. Entonces, cuando a un asmático le damos un medicamento que bloquea el receptor H2, a veces se produce broncoconstricción. Cuando un asmático usa ranitidina para su úlcera, digamos, es un bloqueador H2, como se bloquea esta vía, como ya no va a haber mucho MP cíclico, podría haber algún grado de broncoespasmo. Entonces, por ahí hay que entender la aplicación un poco a este punto. Como ustedes estamos diciendo que está en el músculo liso, la activación H2 produce MP cíclico, relajación, y en las glándulas gástricas, que vemos creo ya la próxima semana o la siguiente, en las glándulas gástricas, en las células parietales, el estímulo H2 por esta vía, AMP cíclico, aumenta la acción de una bomba, de un hidrógeno potasio TPasa y se forma ácido clorhídrico. Hay algunos otros receptores, ¿no? En el músculo bronquial, en el mismo estómago, como el H3, que tiene una oposición, una proteína GI, que más bien modifica el grupo de calcio, y un H4 que está más bien en células de defensa, ¿no? Que regula la producción de leucotrienos, de las moléculas de adhesión, como la ICAM, la BCAM, de algunos factores quimiotácticos y que está acoplado a proteína GQ. Estos son un poco menos importantes, no quiere decir que no existan, pero son un poco menos importantes, y la inflamación y la neurotransmisión depende de esto, y el músculo liso y sobre todo la secreción de ácido clorhídrico está muy relacionado con esto. Entonces, estos dos son los que vamos a recordar más, y esto tiene un efecto un poquito más complementario, un poquito menos importante. Bueno, normalmente nosotros usamos antihistamínicos, ¿no? Los antihistamínicos son medicamentos que van a actuar en el receptor H1, fundamentalmente los que tenemos, que se usan para el resfrío, cuando estás con congestión, dicen, estás resfriado, vamos a tomar un antihistamínico, ¿no? Hay de primera y segunda generación, ahorita lo vamos a ver, usamos un poquito más ahora los de segunda generación, porque los de primera cruzan la barrera hematoencefálica, bloquean el receptor H1 y dan sueño, ¿no? Dan sueño. Entonces, para evitar que den sueño, se modificó un poco la estructura y hay antihistamínicos H1 de segunda generación o de tercera que ya no cruzan la barrera hematoencefálica, solamente actúan a nivel periférico. Bueno, entonces en el resfrío generalmente se usan, ¿no? Para reducir la inflamación en la mucosa, que tengan menos rinorrea, menos secreción de moco, menos enrojecimiento, menos congestión. Bueno, los antihistamínicos, dijimos en algún momento, son un ejemplo de agonistas inversos, ¿ya? Son agonistas inversos. Entonces, ¿qué hacen? Aquí miren otra vez este el modelo que ya hemos descrito otras veces, es una referencia americana, norteamericana me refiero, pero ahí está, ¿no? Aquí nos dice, los receptores pueden estar en dos formas, ¿no? Receptor activo y receptor inactivo. Y esto está en equilibrio más o menos, ¿no?
algunas veces los activos pasan a ser inactivos y viceversa, más o menos la proporción está más o menos equilibrada. Cuando usamos un agonista como la histamina, se va a unir a la forma activa, entonces no va a actuar en la forma inactiva y va a haber un aumento de la actividad. En este caso, al actuar en un receptor H1 activo, pues se va a producir el calcio, va a haber lo que hemos dicho de la vasodilatación, que va a haber contracción endotelial, que va a haber dolor y todas esas cosas. Cuando usamos un agonista inverso, como el antihistamínico, entonces se va a unir a la forma inactiva del receptor. Es decir, no solamente va a haber una falta de respuesta, digamos, al agonista normal, sino de que la actividad del tejido va a disminuir inclusive por debajo de lo normal. O sea, la actividad biológica promedio, ¿no?, del tejido cae hasta niveles, no decir que se murió el tejido, pero cae a niveles inclusive por debajo de su actividad en reposo. Entonces, ese es un efecto importante, característico de los antihistamínicos. O sea, que dice claramente efecto como agonistas inversos, efecto de un agonista inverso, antihistamínico. ¿Ya? Ese es uno de los pocos modelos, los pocos medicamentos que actúan así. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de los antihistamínicos H1? Bueno, al unirse al receptor H1, por supuesto, disminuye la inflamación, por ejemplo, de origen alérgico, la congestión, la rinorrea, ¿no?, la vasodilatación, todas las sensaciones de incomodidad que acompañan a un resfrío. Esas son las características principales del H1, básicamente efectos antiinflamatorios. Pero también se ha encontrado que pueden interferir un poco, ¿no?, al bloquear, pensemos esto, al bloquear a la formación de diacilglicerol. Después del diacilglicerol, ¿qué viene? ¿Qué viene acá? Acá está triglicéridos, diacilglicerol, ya sabemos que ¿qué viene acá? ¿Quién se activa? PKC, proteínquinasa C. Y la PKC, como todas las proteínquinasas, tiene acciones nucleares, transcripcionales, modifican la transcripción. Se ha encontrado de que al bloquear ese receptor se interfiere con la acción del factor nuclear kappa de tipo beta, que es un modulador inflamatorio, ¿ya?, que es un modulador que a nivel nuclear, a nivel transcripcional, puede aumentar la expresión de moléculas de adhesión, de quimoquinas, de citoquinas. Entonces, antiguamente, ¿no?, en los libros viejos, digamos, decía que el receptor H1 solamente pues iba a bloquear la vasodilatación y la inflamación, pero se ha encontrado que también puede interferir con un factor, ¿no?, transcripcional a nivel nuclear, disminuyendo, pues, acá dice la expresión de moléculas de adhesión, la presentación de antígenos, la quimiotaxis, ¿no? Entonces, hay un efecto antiinflamatorio más importante que solo el bloqueo del receptor y la reducción de la respuesta inflamatoria. Y lo que puede hacer también es directamente bloquear los canales de calcio. No es un efecto muy importante, pero lo puede hacer, aparte de los efectos principales, puede bloquear un poco los canales de calcio. Entonces, claramente dice acá, el inglés médico, como saben ustedes, no es muy difícil, ¿no? Release es liberar, ¿no es cierto? Entonces disminuye la liberación de los mediadores, ¿no? Disminuye la liberación de los mediadores, de los neurotransmisores, en fin. Entonces, ese también es un efecto, ¿no?, complementario de los antihistamínicos H1. Acá está su clasificación, ¿no? Entonces, como nosotros no somos farmacéuticos, no nos interesa estudiarla desde el punto de vista farmacéutico del asunto. Nosotros lo que queremos es recordar cuáles son los medicamentos principales con los cuales contamos y que se están usando, ¿no? No nos interesa tanto recordar a qué grupo pertenece. En todo caso, sí saber que los de primera generación, que lo dijimos hace un momento, cruzan la barrera hematoencefálica y entonces tienen efectos inhibidores a nivel central, del sistema nervioso central. La clorfenidamina es uno de los más usados. Todas esas pastillas que se usan para el resfrío, una gran cantidad de pastillas que se usan para el resfrío, tienen clorfenidamina, ¿no? Tienen clorfenidamina. Entonces, eso es una característica. O si no, difenhidramina. Si no tienen clorfenidamina, tienen difenhidramina, ¿no? Entonces, estos antihistamínicos de primera generación cumplen el efecto antiinflamatorio, reducen las molestias de un resfrío, se pueden usar en los casos en que hay también, pues, reacciones alérgicas, periféricas, escozor, ¿no?, intoxicóticas.
intoxicó, es clásico decir, alguien comió pescado, se intoxicó, que ahorita está con prurito, ¿no? Picazón, a veces salen ronchas, ¿no? Enrojecimiento, urticaria, ¿no? Entonces se puede reducir un poco esa respuesta con los antihistamínicos como estos de acá, clorfenidamina, que hay en ampollas inclusive, y difenhidramina, que lo tenemos también como parte de algunos preparados, ¿no? Entonces estos son los de primera generación. El problema es que producen sueño, ¿no? Y los de segunda generación o tercera son los que usamos un poco más. Después de estos apareció la cetiricina. Cetiricina tenemos, ¿no? Lo utilizamos frecuentemente por vía oral, no tenemos preparados inyectables, pero sí tenemos tabletas, suspensión para los niños pediátricos, cetiricina, igual de loratadina. Esos son dos de los más usados. Y en la tercera se han hecho algunas modificaciones, la desloratadina, la levocetiricina que no figura acá, cetiricina ahora viene como levocetiricina, para mejorar un poco su biodisponibilidad, prolongar la duración de su efecto. Entonces, habría 6 más o menos medicamentos a recordar, ¿no? Clorfenidamina, difenhidramina, cetiricina, loratadina, desloratadina y levocetiricina, que no está acá, pero hay que acordarnos. El resto no lo tengan en cuenta. En algún momento hubo estemisol y terfenadina, pero se han retirado del mercado porque al bloquear estos canales de calcio a nivel iónico y además al actuar en canales de potasio rectificadores, producían arritmias. Entonces hay riesgo. Igual puede suceder con estos de acá, con cetiricina, pero el riesgo es muy bajo. En cambio, estemisol y terfenadina se retiraron del mercado porque se encontró que producían con mucha frecuencia taquicardia ventricular polimórfica, una forma de arritmia ventricular que era peligrosa, ¿ya? Porque actuaban a nivel del canal rectificador de potasio y un poco a nivel del canal de calcio, como hemos visto acá. Entonces podría generarse problemas, sobre todo a nivel del potasio, el canal de potasio. Entonces acá estamos efectos adversos, ¿no? Si nosotros bloqueamos el receptor H1, el problema en el sistema nervioso central, está claramente escrito acá, es que se incrementa la sedación. ¿Ya? Entonces va a haber una tendencia a dormir, se te va a dar sueño. Hay un preparado por ahí, no es propaganda, ¿no es cierto? No es propaganda, pero hay un preparado que lo promueve en la televisión, dice, para que no te dopes, para que no te vuelvas adicto a las benzodiazepinas, ni a diazepam, qué sé yo. Ahí ahora puedes dormir con Vic. Vic, dice Vic sueño, Vic no sé cuánto. ¿Qué es el Vic? El Vic es clorfenamina o difenhidramina, o sea, es un antihistamínico de primera generación. Te va a producir sueño, ¿no? Te vas a poder dormir, pero no te va a dopar, digamos, como las benzodiazepinas, como el diazepam. Bueno, disminuye la actividad cognitiva, disminuye la actividad psicomotora, ¿no? Y incrementa un poco el apetito, eso es un efecto complementario, ¿no? Esa es la característica del TORH1. Y actuando en otros receptores, tiene efectos bloqueadores principalmente. Estos son por bloqueo, todos los problemas son por bloqueo. Si bloqueamos los receptores muscarínicos, entonces esto ya sabemos, incrementa, acá dice, la sequedad de la boca, es un efecto anticolinérgico, reduce la secreción de saliva, pues, es un bloqueo, no es un estímulo, es un bloqueo colinérgico. Bloquea CM3, ya no hay saliva, pues no, retención urinaria, taquicardia, sinusal. Ya, por bloqueo colinérgico, que dijimos también el día sábado, predomina la actividad adrenérgica y se dispara la frecuencia cardíaca, o aumenta por lo menos, no encontramos cifras a veces tan altas. Después, el bloqueo del receptor alfa, ¿qué va a producir? El alfa sirve para la constricción arterial, que nos decían el día sábado también. Entonces, si bloqueamos el alfa, ¿qué va a haber? ¿Qué dice acá? Hipotensión, algunos problemas de mareo, ¿no? Y taquicardia refleja por la disminución de la presión arterial. Y cuando actúa en el receptor de serotonina puede incrementar un poco el apetito, esa es una respuesta. Ya dijimos que si bloquea los canales de potasio puede producir una excitabilidad normal con arritmias ventriculares, ¿no? Prolongación del intervalo que usted dice acá y aparición de arritmias ventriculares, bloqueo de canales de potasio rectificador. Entonces, eso sería un poco sobre histamina. Sobre serotonina. La serotonina podemos ver acá cómo se origina, ¿no? Es el aminoácido de origen, ¿no? Triptófano, hidroxitriptófano, ¿no? Y se forma luego la 5-HT, que es la llamada también 5-hidroxivitamina, o también llamada serotonina, ¿no? Se puede almacenar en algunas vesículas y es liberada, ¿no? Hacia los receptores que pueden variar
desde el 1 al 7, hay receptores desde el 5HT1 hasta el 5HT7. Y el 5HT1 puede actuar a nivel presináptico para regular su liberación, ¿no? Parte de la serotonina, igual que sucede con la noradrenalina, puede ser recaptada, ¿no? Y parte de ella también puede ser metabolizada por la monoaminoxidasa, puede ser degradada por la monoaminoxidasa. Bueno, son aspectos metabólicos. En realidad nos interesa un poco más los receptores. Entonces, a partir del triptófano se forma serotonina, también llamada 5-hidroxitriptamina, y actúa en sus receptores. ¿Cuáles son los receptores serotoninérgicos? ¿Qué es lo que nos interesa? Ahí están los receptores de la serotonina. ¿Ya? Como ven, son 7 subtipos de receptores, ¿ya? De los cuales están sombreados los 4 primeros, porque son los más importantes. El 5HT1 está acoplado a una proteína GI, dice acá una proteína G0. Por lo tanto, su respuesta es disminuir, que dice acá, los niveles de MP cíclico. Si es GI, disminuye el MP cíclico, GI inhibidor. ¿Ya? Entonces corroboramos algunas cosas que ya hemos mencionado antes. 5HT2, ¿está unido a quién? GQ. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Aumenta de cosas, dice, IP3 y así. ¿Y qué más aumenta luego? El calcio, la PKC, se activa, en fin. Entonces, es GQ. Es cosa que ya sabemos. El 5HT3 tendría que ver con un receptor de qué tipo. A ver si le pregunto en el examen, ¿qué receptor sería este? Ionotrópico, muy bien. Entonces, ionotrópico, porque es un canal de calcio que es abierto por la serotonina, ¿no? Entonces va a despolarizar pues la membrana. Es una respuesta directa, entra sodio, básicamente esa es la respuesta, y se produce una despolarización de la membrana, ¿no? El 5HT4 está acoplado a proteína GS y aumenta la MP5. Miren, las cosas, como ven, comienzan un poquito a complicarse. Vamos a recordar los 4 primeros nada más. Una misma sustancia, que en este caso es la serotonina, una misma sustancia, dependiendo del receptor donde actúa, puede inhibir el funcionamiento de una neurona, si es el receptor 5HT1, porque disminuye el AMP cíclico, o relajar un músculo liso, o contraer un músculo liso, Pero si es un receptor 5HT4, ¿no? Si es tejido nervioso, va a producir excitación, y si es músculo liso, va a producir relajación. O sea, la serotonina puede hacer cosas diferentes dependiendo del receptor donde actúa, y su variedad de receptores es un poco grande, ¿no? Si actúa el receptor 5HT2 a nivel de un músculo liso, digamos, o tejido nervioso, va a haber excitación o contracción respectivamente, ¿no? Y aquí va a haber despolarización, activación. Entonces, es un poquito, digamos que comienzan a haber cosas que tenemos que revisar y aprenderlas con claridad, relacionarlas con claridad para no tener problemas, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los tipos de receptores. Acá tenemos nosotros el tubo digestivo. No lo vamos a detallar ahorita, ¿ya? Eso tiene su momento, en digestivo lo vamos a ver, pero hablamos de los receptores 5HT3. Si este receptor 5HT3 fuera activado, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a decir que sucede? ¿Qué va a suceder? Se va a despolarizar, ¿no? Se va a despolarizar. Si eso fuera una neurona y se va a despolarizar, entonces va a entrar, ¿qué cosa? Sodio. Se va a activar la neurona y va a liberar algún neurotransmisor. Más o menos eso sería la idea. Y en el 5HT4, ¿qué sucedería? Recordemos, 5HT4 estaba acoplado a proteína GS. Si eso está en una neurona, también va a ser excitador, va a producir una despolarización, en este caso por entrada de sodio, en este caso por AMP cíclico. Pero si el 5HT3 estuviera en el músculo liso, ¿qué sucedería? ¿Qué se produciría si se activara? ¿Va a haber? ¿Seguro? ¿Qué hace el 5HT3? Media entrada de sodio. Va a haber contracción, porque la entrada de sodio va a excitar el músculo liso. Y en el 5HT4, ¿qué habría? Relajación. En el músculo liso. Relajación, Porque va a aumentar el AMP cíclico. Depende de dónde esté para ver cuál es la respuesta que va a poder producir. El plexo mientérico lo vamos a precisar en su momento, ya, estas cosas lo vamos a precisar en su momento. No vamos a entrar mucho en esto ahorita, pero recuerden esto de acá, ¿no? 5HT3 despolariza, no importa en qué tejido esté, toda despolarización es excitadora. Y el que está acoplado a proteína GS, como aumenta el MP cíclico, depende de dónde esté. En el tejido nervioso, excitador, pero en el músculo liso, relajante. También hay receptores, ¿qué dice acá? 5HT3, ¿en dónde?
zona quimio-receptora. ¿De qué cosa? Centro que dice acá. Emético. Emético. Y emético es sin H. ¿Eh? Todos los semestres alguien le pone emético con H. Yo no sé por qué, de dónde han sacado que emético se escribe con H, ¿no? Entonces, centro emético, sin H. Bueno, el hecho es que esto tiene que ver con el vómito. Quiere decir que si un estímulo llega utilizando serotonina, receptores 5-HT3 de la zona quimioreceptora, o utilizando receptores 5-HT3 del intestino también por la vía del fascículo solitario, va a ir al centro emético y va a producir vómitos. Quiere decir que los medicamentos que bloqueen el receptor 5-HT3 en la zona quimioreceptora, a nivel del fascículo solitario o a nivel de del mismo tubo digestivo, pueden reducir los estímulos que producen vómitos. Pueden controlarse los vómitos bloqueando el receptor 5-HT3. ¿Ya? Entonces, eso también queda ahí nomás, lo vamos a ver en digestivo, ¿ya? Que tenganlo presente para verlo en digestivo. Y lo que tiene que ver con la migraña, ¿no? La migraña es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Es una molestia muy frecuente, dolor de cabeza por vasodilatación de las arterias meningeas. Esta es la madre, son arterias meningeas. Cuando estas se dilatan, entonces la dilatación, ¿no?, produce un dolor intenso, ¿no?, un dolor de tipo pulsátil. Cada latido origina el dolor, porque es una arteria la que se ha dilatado, ¿no? Y es un dolor que puede ser muy intenso, es un poco más frecuente en mujeres que en hombres, en fin, es otra cosa. Y para eso hay que tratar de contraer esta arteria, una posibilidad. Otra posibilidad, que es el trigémino, es disminuir los neurotransmisores, ¿no?, los moduladores que activan esta dilatación, ¿no? Tratar de bloquear la liberación de sustancia P, digamos, de PGRCP, que es péptido relacionado con fenilcarcitonina. Vamos a ver en su momento, ¿no?, unos mediadores que producen el dolor, y también bloquear un poco la transmisión. Entonces, para contraer esta arteria, para reducir la liberación de sustancias proinflamatorias y para bloquear la sinapsis, se usan los triptanes. Los triptanes son agonistas 5-HT1. Agonista 5-HT1. ¿Qué es un agonista 5-HT1? ¿Qué va a hacer en el vaso sanguíneo? En el receptor 5-HT1 tiene un subtipo todavía, para todavía tener más problemas. 5-HT1B, de bueno, ¿no? Está en el vaso sanguíneo. ¿Qué hacían los 5-HT1? ¿Cuál era su función? ¿Disminuir qué? ¿Disminuir qué? El AMP cíclico. Todos los 5-HT1 están acoplados a GI, disminuyen AMP cíclico. Ah, muy bien. Entonces, si yo disminuyo acá el AMP cíclico, y esta es una arteria, si el músculo disminuye el AMP cíclico, ¿qué va a pasar? ¿Se contrae o se relaja? Se contrae. Se contrae, porque el AMP cíclico es relajante. Si yo lo disminuyo, se contrae. Si se contrae, duele menos, porque lo que duele es la dilatación de la arteria. Al contraerlo, al reducir su tamaño, el dolor disminuye. ¿Qué otra cosa va a hacer? En el 5-HT1D, acá hay neurona periférica, acá está una terminación nerviosa. Si yo activo el 5-HT1, en este caso es una variedad de... Igual el 5-HT1, no voy a variar porque es de no sé cuánto ya. Y acá, yo activo un receptor 5-HT1 en esa terminación nerviosa. ¿Qué va a hacer con el AMP cíclico? Disminuir. Disminuye. En un nervio, cuando hay menos AMP cíclico, ¿va a aumentar o va a disminuir el calcio? Va a disminuir. Si yo disminuyo el AMP cíclico, va a haber menos entrada de calcio, igual que en el corazón. Va a haber menos excitabilidad, va a haber menos activación. Si no entra calcio a la terminación nerviosa, no va a haber exocitosis, no va a haber salida de la sustancia P y todas esas vainas que están produciendo la inflamación. Entonces disminuye la liberación de sustancias proinflamatorias. Y finalmente, en una sinapsis, puede actuar en 3 subtipos de receptores, desde el B hasta el F. Si yo actúo en un receptor 5-HT1F, ¿no?, ¿qué va a pasar? Disminuye también el AMP cíclico. No hay aumento de calcio. ¿Se liberará la acetilcolina para que haga la neurotransmisión? No, no va a haber sinapsis. Entonces, los triptanes producen vasoconstricción, disminuyen la liberación de neurotransmisores y bloquean la sinapsis, bloquean la transmisión de impulsos por la vía espinotalámica, los impulsos analgésicos al sistema nervioso central. ¿Ya? Esa es la característica de los triptanes, que son agonistas 5-HT1.
A ver, si se duermen, agarren sus cosas porque se pueden caer, ¿ya? Se pueden golpear ustedes, ¿ya? A ver, prostaglandinas, ¿ya? Ahí del ácido araquidónico, ahí están las ciclooxigenasas, COX-1, COX-2, se habla de una COX-3, no vamos a entrar en líos, hasta el COX-2 por lo menos debemos saber, y se forma precursor de la prostaglandina, que es la prostaglandina G. Luego la prostaglandina G y la prostaglandina H, a partir de ellas se van a formar las otras prostaglandinas, pero para eso ya se requiere sintasas. Por ejemplo, la prostaciclina sintasa, ¿no? La prostaglandina E sintasa, la prostaglandina F sintasa. Entonces, la ciclooxigenasa convierte el ácido araquidónico en prostaglandina G o H, y a partir de ahí ya hay sintasas específicas que forman el resto de prostaglandinas. Entonces, la COX o las COX, la ciclooxigenasa, participa en el paso inicial. Receptores para prostaglandinas. Si tenemos una prostaciclina o prostaglandina I2, el receptor es el receptor IP. El receptor IP, ¿a quién está acoplado? S. Por lo tanto, en el vaso sanguíneo de este va a haber una vasodilatación. Una vasodilatación. También va a inhibir la agregación plaquetaria, pero eso lo vemos con una figurita después. Si estuviera en una terminación nerviosa, ¿no? Va a aumentar el AMP cíclico y desencadena dolor. El receptor EP, los receptores EP son importantes. Los receptores EP dependen, pues, si son pares, EP2, EP4, aumentan el AMP cíclico. Si son impares, como el EP1, que dice PQ, entonces aumenta calcio. Está relacionado, por ejemplo, con el dolor. Entonces, depende qué subtipo de receptor es. La prostaglandina E, ojo, a ver, acá, la prostaglandina E2, prostaglandina E2, puede actuar en receptores pares o impares. Si actúa en los pares, usa la vía de la proteína G. Si actúa en el impar, usa la vía de la proteína GQ. Como sea, aumenta el calcio. Si es en una célula nerviosa, aumenta el calcio. Pero si es en un músculo liso, imaginemos que tengo un músculo liso. ¿Qué produciría en un músculo liso el EP? Relajación. ¿Ya? El EP2. ¿Y el EP1 qué produciría en un músculo liso? Se aumenta el calcio. Contracción. El FP es característico del músculo liso uterino. Ojo, acá está clarito. ¿Ah? El FP es el receptor de la prostaglandina F2 alfa. ¿Dónde está? Acá está. Prostaglandina F2 alfa. Prostaglandina F2 alfa. El FP, entonces, actuando en su la proteína F2 alfa actuando en FP, contracción uterina, por la vía del calcio. ¿Ya? Bueno, ahí están los principales. Las prostaglandinas se dice que sensibilizan, o sea, incrementan el ingreso de calcio, pero no en cantidades importantes, de manera de que la terminación nerviosa está más cerca del umbral de despolarización, pero generalmente no se despolariza solo por las prostaglandinas. Si a esta terminación sensibilizada le aplicas un estímulo mecánico, o si es que actúa, hay bradicininas, serotoninas, acetilcolina, hidrogeniones, ¿no? Potasio, ahí sí se despolariza y se produce el dolor. Yo siempre les pongo el ejemplo, y ustedes lo conocen, de las quemaduras solares, pues, ¿no? Se van a la playa, ¿no? Entonces hay una quemadura solar y ¿qué pasa con la piel? No duele, pero hay una sensación de incomodidad. Pero si te dan un palmazo, ¿no? Con mala intención, a veces fastidia, ¿no? Te da un pequeño golpe ahí, no muy fuerte, te duele, pues, ¿no? Entonces, la terminación está sensibilizada porque hay un aumento de prostaglandinas. No hay dolor, pero el contacto con la camisa a veces, o el contacto con un rozamiento un poquito intenso te produce dolor, ¿no? Entonces ya está sensibilizada y la prostaglandina, más que estimular directamente, es un sensibilizante. Modifica el umbral para que se despolarice. A nivel del asta posterior de la médula espinal hay una sinapsis, ¿no? Entre la primera neurona, digamos que es una terminación de la primera neurona de tipo C, y la segunda, ¿no? Que va a decusarse, ¿no? Va a cruzar al lado opuesto y va a subir como vía espinotalámica, en fin. Bueno, primera neurona, esta de acá, y segunda neurona. Y acá hay una interneurona inhibitoria que puede ayudar a inhibir un poco la neurotransmisión. En todo caso, a nivel del asta posterior de la médula espinal y también en el tálamo, hay ciclooxigenasa. Hay la ciclooxigenasa 2 o constitutiva. Es la COX-2 constitutiva. Normalmente se considera a la COX-2 como inducible, pero hay dos tipos de COX-2. Hay COX-2 constitutiva, propia del sistema nervioso o del corazón, y hay COX-2 inducida,
que aumenta cuando hay una inflamación, una lesión tisular. La COX-2 constitutiva forma prostaglandina E2 y estamos viendo que la prostaglandina E2 favorece la entrada de sodio, favorece la despolarización. Entonces, al despolarizar, aumenta la transmisión de los impulsos. Entonces, cuando queremos reducir la transmisión de los impulsos dolorosos que vienen de una primera neurona, que viene de la piel, digamos, tiene una quemadura, ¿no? Te ha cortado alguna cosa, o un cólico, no sé, quiere reducir la transmisión de estos impulsos, usamos AINES, ¿no? Y los AINES, ¿qué hacen? Los AINES bloquean la COX-2, disminuyen la prostaglandina E2 en las astas posteriores de la médula espinal y también en el sistema nervioso central. La prostaciclina formada a partir del ácido araquidónico por la COX-1, la prostaciclina en el endotelio, puede ir a las plaquetas, activar la adenilatoxiclasa, y la adenilatoxiclasa reduce el calcio en la plaqueta. Al reducir el calcio en la plaqueta no va a haber contracción plaquetaria, no va a haber liberación de ADP, entonces se reduce la agregación plaquetaria. La prostaciclina a nivel de las plaquetas, vía adenilatoxiclasa, reduce el calcio en la plaqueta y disminuye la agregación plaquetaria. Y actúa un poquito como anticoagulante, evita que las plaquetas se pongan pegajosas. En cambio, el tromboxano A2, formado a partir del ácido araquidónico, activa las plaquetas para que expresen una glucoproteína de superficie, se une al fibrinógeno, el fibrinógeno es como un pegamento, las plaquetas se pegan y esto activa la agregación plaquetaria. Entonces, a nivel de las plaquetas, la prostaciclina es un antiagregante y el tromboxano 2 es un proagregante. Ambos están en equilibrio, ¿no? Y son derivados del ácido araquidónico, ¿no? Prostaciclina o PGI2, tromboxano A2. Algunos sitios donde se encuentran las prostaglandinas, vamos a dejarlo ahí para que lo revisen, lo tienen en sus referencias, están en los diferentes textos, ya hemos hablado de algunas de las funciones, como en el útero constrictora, en el bronquio la E2 es relajadora, los tromboxanos, sobre todo los leucotrienos, son constrictores, ¿no? En el riñón las prostaciclinas son vasodilatadoras, importante, igual las secreciones intestinales aumentan las secreciones, aumentan la motilidad. La PG2 para la fiebre, por ejemplo, la regulación térmica, la prostaglandina E2, ¿no? Y el dolor también, por ejemplo, que es una función. Hay COX-2 constitutiva y hay COX-2 inducible. Cuando hay inflamación, estrés, lesión, COX-2 inducible, ¿no? Y esa hay que bloquearla y generalmente lo hacemos con AINES, pero lo podemos hacer también con corticoides. La COX-2 constitutiva se encuentra en el sistema nervioso central, en el riñón y en el corazón. Esas prostaglandinas las necesitamos, normalmente funcionan ahí para alertarnos de que hay algún problema en el caso del dolor o para que las arterias del corazón se mantengan dilatadas. Entonces no nos conviene mucho inhibir a estas. ¿Y la COX constitutiva dónde se encuentra? COX-1 constitutiva de tipo 1. Se encuentra en el estómago para la protección gástrica, en las plaquetas, tiene que ver con la agregación plaquetaria, en el riñón para un buen flujo sanguíneo y en los vasos sanguíneos para la vasodilatación y una buena circulación. Estos son algunos de los sitios. No olvidar entonces COX-2 constitutiva y COX-2 inducible. La constitutiva, sistema nervioso, corazón, riñón. Entonces, acá algunas características más de la constitutiva o COX-1, ahí está, qué funciones tiene, regulación plaquetaria, protección de la mucosa, bronchodilatación, y la COX-2 inducible, ¿no es cierto?, puede generar proteasas, citoquinas, tiene que ver básicamente con la inflamación, puede tener algo que ver también con problemas cardíacos, la COX-2 inducible. Bueno, de los medicamentos que son análogos de prostaglandinas, todos los que están acá prácticamente no tenemos en el Perú, salvo el misoprostol. ¿Por qué no tenemos el resto? Porque se usan como abortivo, ¿no? El Alprostadil, el Latanopros, cuando en algún momento quisieron introducirlo al Perú, como lo usamos para aborto criminal, ¿no? Entonces están prohibidos, pues, no están proscritos, no tenemos en el Perú esto, ¿no? Muy difícil de conseguir, quizá por importación y en algunas clínicas especiales para algunos problemas. El misoprostol sí tenemos, ¿no? Y se usa para la inducción del parto, básicamente para la maduración del cuello uterino. Se usa también para inducir abortos, pero deberían ser abortos terapéuticos, no criminales, digamos, ¿no? Pero eso es otra discusión. Los AINES, a ver, un esfuerzo mental final, estamos todos cansados ya un poco, hemos corrido un poquito. Los AINES, ¿ya? A ver, entonces primero los grupos. Miren, tenemos aspirina
ácido acetil salicílico. El paracetamol no es un AINES, ¿no? ¿Por qué no? Es antiinflamatorio. ¿Qué significa AINES? Antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, el paracetamol no es antiinflamatorio, por lo tanto no es un AINES. Y tiene menos efecto gastrolesivo, daña menos el estómago. Entonces, por ahí tienes esa diferencia. Después el resto no son AINES. Metamizol es una pirazolona, ¿no? Es de uso frecuente, ¿no? Inyectable en gotas. El ácido acetil salicílico básicamente se usa como antiagregante plaquetario, esto se usa para la mayoría de dolores, ¿no? Y para el control de la fiebre. El metamizol tiene una potencia algo superior al paracetamol como antipirético, es mejor analgésico, no tiene mucho efecto antiinflamatorio. El ácido mefenámico, derivado del ácido antranílico, conocido como Constan, algunas señoritas lo conocerán capaz, ¿no? El Constan es para alcohólico menstrual, ¿no? Entonces es el ácido mefenámico. Aparte de las contracciones del músculo esquelético, algo también por ahí las molestias, digamos, digestivas casi no se usan mucho. El diclofenaco es bastante conocido, tiene buena acción a nivel articular, en los golpes, en los traumatismos, es un medicamento que va bien, problemas de artrosis, problemas articulares, como que se concentra un poquito ahí en la articulación y también tienen todas las presentaciones. La indometacina ya no lo usamos mucho porque es muy gastrolesiva, ¿no? Es un medicamento que ya se está usando poco. El ketorolaco, lo ven acá, es un derivado del ácido acético, todos son derivados del ácido acético. El ketorolaco es el mejor analgésico de todos los AINES, es el más potente analgésico. Por ahí tenemos una diapositiva con unas características. El mejor entonces es este, como analgésico. Como antipirético no va muy bien ni como antiinflamatorio, pero como analgésico es excelente, penetra bien el sistema nervioso central. De los AINES más usados tenemos los derivados del ácido propiónico, o arilpropiónico, como se llama. ¿Cuáles son? Todo el mundo conoce, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno. Eso viene en jarabe, viene en tabletas, no hay inyectable. Generalmente se usa en pacientes pediátricos, pero también se puede usar en adultos. Es un medicamento más seguro, no tiene mucha gastrolesividad ni mucho daño renal y es de una eficacia aceptable. No es tan bueno, digamos, como el ketorolaco, pero es una eficacia aceptable y es más parejo, tiene efecto antiinflamatorio, analgésico y también antipirético. Ibuprofeno, naproxeno. Después tenemos los oxicams, ¿no? El piroxicam. El piroxicam tiene inyectable, ya no se usa mucho, es gastrolesivo. Y el meloxicam es un selectivo COX-2. Hay que acordarnos, esto tenemos, es selectivo COX-2. Como los que están acá abajo, como los coxib. El cerecoxib es el que tenemos disponible que estamos usando, ¿no? Selectivo de la COX-2. O sea, no actúa en la COX-1, menos lesión gástrica, menos lesión renal, ¿no? Cerecoxib. Pero al ser selectivo COX-2 puede afectar a esta COX-2 constitutiva del corazón y puede haber problemas cardíacos. Entonces por ahí hay que tener un poco de cuidado. El mecanismo de acción de los AINES es ubicarse en el sitio activo de la enzima ciclooxigenasa y reducir la formación de la prostaglandina G. Acá dice clarito, prostaglandina G2, que después da la H2 y después salen todas las prostaglandinas. Entonces un inhibidor de la ciclooxigenasa, inhibidor competitivo. Ahora, el sitio activo de la COX-1 no es igual que el de la COX-2. Coinciden en la arginina, ¿no? Y en la tirosina, pero las diferencias son acá la presencia de isoleucina, ¿no? Y acá la presencia de valina. Entonces, mientras acá hay isoleucina, acá hay valina. Eso hace que este sitio sea más grande y sea hidrofílico, que sea más pequeño y sea hidrofóbico. Entonces, eso cambia la posibilidad de que entre aquí un AINES. Entonces, hay AINES que afectan por igual a los dos COX. Digamos, el naproxeno entra igual en la COX-1 que en la COX-2. Pero hay AINES como el celecoxib, ¿no? Como el meloxicam, que solamente van a entrar en el sitio que es más grande, que es más hidrofílico de la COX-2 y no entran en la COX-1. Por eso hay inhibidores selectivos COX-2. Ya tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la hidrofilicidad, con la solubilidad en agua, ¿no? Para poder bloquear la COX-2 y no bloquear la COX-1. ¿Ya? Bueno, estas son las COX-1 constitutivas, la COX-2 inducible, una con funciones fisiológicas, otro con inflamatorias. El naproxeno, el ibuprofeno, el mismo diclofenaco están al medio, no inhiben preferentemente ni a la COX-1 ni a la COX-2, son parejos,
afectan por igual a los dos COX. En cambio, el piroxicam, la aspirina, le sacan la mugre al estómago porque son preferentemente para COX-1, la indometacina. Esto generalmente ya no usamos, o la aspirina a dosis bajas para evitar los infartos, ¿no? El derrame cerebral, que es, pero a dosis bajitas, ¿no? Entonces, si no, mejor no aplicamos, digamos, 1 gramo de aspirina por vía oral, para que el estómago quede hecho una desgracia. Entonces, piroxicam, aspirina y indometacina casi ya no usamos, porque son muy selectivos COX-1. Mejor usamos ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, que son un poco más equilibrados. Y si queremos actuar con selectivos COX-2, tenemos meloxicam o tenemos los COXIB, como el celocoxib. Con la acción a nivel central puede producir analgesia a nivel del sistema nervioso central, en las asas dorsales, y también puede reducir la sensibilidad a nivel periférico. Entonces los AINES pueden actuar como analgésicos a nivel central y a nivel periférico. Algunas características farmacocinéticas: todos los AINES en general tienen buena biodisponibilidad, o sea, buena absorción, miren, mayor a 80%, 100% absorción para no es el diclofenaco, naproxeno, 99% absorción por vía oral, excelente, casi todo el naproxeno que te tomas, casi el 100% se absorbe, entonces es característico. También una unión alta proteínas plasmáticas, la vida media sí es variable y el volumen de distribución es pequeño, no ingresa mucho a los cuerpos. Esas dos son características, ¿ya? Buena biodisponibilidad, alta unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Una vida media que es variable, algunos duran más, por lo que puede darse cada 12 horas, ¿no? El COXIB, igual, otros necesitan un intervalo más corto. Y el volumen de distribución. Acá están las indicaciones. La analgesia moderada, si un dolor es muy intenso, no vas a usar pues AINES, tienes que usar opioides. Para controlar la fiebre, ¿no? Paracetamol principalmente, aspirina mejor no en los niños, produce algo que se llama síndrome de Reyes, lo buscan. Como antirreumáticos para los dolores articulares pueden usarse. La aspirina para evitar los infartos a dosis bajitas. Para la gota puede usarse la indometacina, que es un medicamento que se ha muy seguro para los resfriados. Para cerrar el conducto arterioso que se ha quedado permeable en un recién nacido, 200 pastillas de indometacina. Y inclusive se ha hablado de prevención de cáncer colorectal, ¿ya? Con los inhibidores de la COX-2. Ejemplo, el ketorolaco es potente, tiene cierta equivalencia con la morfina, tiene sus reacciones adversas que están acá, por inhibición de la ciclooxigenasa en el estómago, por ejemplo. ¿Qué pasa? A ver, calma y acabamos. Si das un AINES con glucocorticoides, entonces es un hueco en el estómago, ¿no? El glucocorticoide disminuye las prostaglandinas y el AINES también. Puede ser una perforación gástrica, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en la úlcera péptica están contraindicados con la insuficiencia renal severa, ¿ya? Ojo, que si tú bloqueas con un AINES las prostaglandinas, ojo, bien clarito acá esta partecita, nomás no se olviden, ya acabamos, ¿ya? Al dar un AINES tú reduces las prostaglandinas, pero ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta? Dice acá, los leucotrienos. Y si es un asmático, ¿qué le va a pasar? Broncoespasmo, se puede agravar su asma, mucho cuidado en un asmático con los AINES, porque puede disminuir prostaglandinas, pero aumentar el leucotrieno, se puede agravar su asma, ¿ya? Hay que tener cuidado. Efectos adversos los revisan los salicilatos, problemas drásticos, el paracetamol. Si se usa dosis altas, toxicidad hepática. Hay casos de insuficiencia hepática por paracetamol a dosis altas. El metamizol puede causar problemas de anemia plástica, pero es raro en las personas mestizas como nosotros, ¿no? Esto se ha encontrado más en los pacientes de raza blanca pura, digamos, los europeos, los de Dinamarca, qué sé yo. Entonces es más probable en ellos, ¿no? La ibuprofeno, naproxeno son los mejores, más equilibrados, ¿no? La toxicidad neurológica puede ser por ahí a partir de el diclofenaco, ¿no? El Comstam, ¿no? El sumefenámico, problemas gastrointestinales o diarreas, y los COXIB, cuidado con sus riesgos cardiovasculares, ¿ya? Los COXIB, cuidado con el corazón. Acá, a ver una lista más de efectos adversos, de acuerdo a cada medicamento, y esto lo revisan, ya no lo vamos a leer, acabamos casi justo a tiempo, cuáles son las normas que hay que tener presentes para administrar los AINES, ¿ya? A ver, acabamos, a ver, son cositas chiquitas.
Ya en la lista tendré que ponerles de acuerdo a los que dan examen, vamos a poner su asistencia, porque siempre nos gana la hora, llegamos justo a tiempo. Entonces, el que ha dado examen obviamente tiene asistencia en general. A la que, no se olviden que tienen que traer su artículo. Dos en realidad, uno de fisiopatología